Bienvenidos a la familia de Dios. Dios bendiga la vida de los presentes, como también la vida de los hermanos y amigos que nos escuchan por medio de las redes sociales y comparten el mensaje. Que Dios me les bendiga a todos. Estamos en la tercera de San Juan. Esta tarde vamos a estudiar esta carta, que la cual no es una carta dirigida a una iglesia, sino que se le conoce como una carta personal. ¿Por qué? Porque es dirigida a una persona, ¿verdad? Y esa persona es un líder al cual el apóstol Juan escribe. Este líder se llamaba Gayo. Lo que el apóstol quiere hacer con la carta es nada más dar gloria, honra y alabanza a Dios por la vida de este anciano, pero también hay en medio de ella una resaltación acerca de un hombre que se oponía a la obra del ministerio, pero vamos a desarrollarlo conforme al tiempo. Dice así el versículo 1, es un solo capítulo, recuerde, ¿verdad? Tercera de Juan, verso 1 dice así: el anciano a Gayo. El anciano se refiere el que emite la carta, ¿verdad? En este caso es el apóstol Juan. A Gayo es a quien a la persona que él escribe. ¿Quién era él? Era un anciano en la iglesia, al cual dice el amado, a quien amo en la verdad. Juan siempre se caracterizó por llamar a los hermanos con un gran amor, con un aprecio, ¿verdad? A todos en la primera, si usted se recuerda, a los hermanos les llamaba hijitos. También en la segunda, ¿verdad? Decía mis hijos. Y ahora, hermano, en la tercera, habla al amado como cariñosamente él se caracterizaba para tratar a los demás. Cuán bueno es que la iglesia siempre tenga a bien tratarnos con cariño los unos con los otros, porque de alguna manera u otra se cultiva, hermano, el amor y se demuestra no con palabras, sino porque nazca de nuestro corazón. Por ello es que él con todo cariño dice el amado, a quien amo en la verdad. Que en la Biblia encontramos en el Nuevo Testamento 3 personas con el nombre de Gayo. ¿Cuál de todas ellas es? Se supone que es el de Hechos capítulo 19, versículo 29, el cual fue arrebatado en un tumulto, en una persecución de la iglesia, ¿verdad? Este es a quien él dirige la carta. Y luego en el versículo 2, ya directamente resalta la conducta de este hombre, que declara la palabra de Dios que verdaderamente su conducta demostraba que era un hijo de Dios. Léalo conmigo. 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué continúa en el saludo? Lo que da a entender el versículo 2, que el deseo de Juan era que Gayo estuviese bien de salud, porque espiritualmente su alma había sido, ¿qué? Prosperada. Se cree, hermano, y se considera, esta es una hipótesis, no es que la Biblia lo registre en ninguna manera, que a oídos de Juan llegó que en algún momento dado Gayo había tenido problemas de salud. Y es por ello que él le desea que se recupere y que su salud sea estable y sea prosperada, no económicamente, porque está hablando de la salud. Vuélvalo a leer en el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas, ¿qué? Salud, porque la prosperidad no solamente es el dinero. Algunos confunden que la prosperidad es tener dinero y no es así. Hay gente que tiene dinero y no es prosperada su vida. ¿Por qué? Porque el dinero no le da la felicidad, no le garantiza la estabilidad emocional. El único que puede garantizar eso es Dios en nuestros corazones. Cuando usted tiene cimentada su fe en la palabra de Dios, usted es próspero, porque puede ser que tenga escasez económica, pero su corazón rebosa de gozo, su corazón rebosa de paz. ¿Cuánto vale la salud mental? Sí, ¿cuánto vale estar tranquilo? Uy, hermano, eso es lo mejor, ¿verdad? Entonces eso es prosperidad también. Entonces lo que el apóstol Juan está deseando a la persona a quien escribe es que esta persona tenga ese tipo de prosperidad, que tenga paz, que tenga gozo, que tenga tranquilidad, que no le falte nada, ¿verdad? Así como él, por saber de cómo
Gayo se conducía en la iglesia, ya se mostraba que tenía prosperidad en su alma. Por ello dice el versículo 2 nuevamente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. No solamente una, ya lo aclaramos, ¿verdad? Y que tengas, además de eso, salud, así como prospera tu alma. ¿Por qué dice así como prospera tu alma? Porque del interior de Gayo se veía una prosperidad espiritual. No era una persona de mal testimonio, no era una persona, hermano, que se metía en problemas, sino que al contrario, se refleja que su alma era próspera. Interiormente él tenía todo lo que el Espíritu Santo provee, y eso lo testifica en los siguientes versículos. Es importante que usted, dentro de sí, su personalidad sea llena del Espíritu Santo, para que sea próspero espiritualmente, para que se note su evangelio que profesa, que sea congruente con lo que decimos. Cuán importante es eso. Qué bonito es predicar, y es hasta, alguien podría decir, difícil es predicar. Le tengo una noticia: predicar es fácil, difícil es cumplir lo que predicamos. Pero predicar es tan lindo que hasta se estudia, algunos enseñan cómo predicar, pero el vivir eso que predicamos, eso sí es difícil, y eso es lo que Dios demanda. Por ello dice el versículo 3: pues mucho me regocijé. ¿Por qué estaba diciendo que el alma de Gayo era próspera? Por lo que oía de cómo él se conducía. Vuelva a leer conmigo, por favor, el versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Cuando alguien hablaba de Gayo y le llevaba algún tipo de información a Juan, ¿qué era lo que le decían? Le decían que era una persona que daba testimonio de cómo él vivía, que vivía en la verdad. Esa verdad es Cristo, que vivía en la verdad, esa verdad es la palabra, que no solamente la predicaba, sino que era alguien que practicaba lo que predicaba, que era consecuente con lo que decía, que era congruente con lo que él hablaba. De eso se daba testimonio. No era que él estaba ensalzando por querer adular a Gayo, en ninguna manera. A sus oídos, cuando alguien llegaba hablando de Gayo, llegaba hablando que el hermano es una gran cosa, el hermano es alguien que practica el amor, el hermano es alguien que se le nota que vive lo que predica. Eso decían, y eso le produjo gozo a Juan, como sé que a usted y a mí nos produce gozo cuando oímos que una persona empieza a cambiar. Yo me alegro cuando vienen muchos hermanos y empiezan a caminar en el evangelio y quieren dejar algunas cosas que no son agradables a Dios. Yo me regocijo, no sé si usted. Y que sabemos que tienen sus debilidades y que tienen sus problemas, pero ahí están luchando. Eso nos regocija porque vemos que hay un interés en ¿qué? En prosperar en su alma. A Juan le llevaban información del anciano Gayo, que era una persona, hermano, que se daba buen testimonio de lo que él predicaba, de lo que él vivía. Terminemos, versículo 3. Y dice: porque mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Cómo él andaba? Como debería de ser. 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan. ¿Cuántos se regocijan con que los hermanos sean prósperos espiritualmente? ¿Va que se entristece su corazón y el mío cuando vemos que la fe de alguien mengua? Así se entristece el corazón de Dios también. Pero también hay regocijo cuando alguien, hermano, se anima: hermano, vuelvo al camino y ahí estoy, ¿verdad?, para luchar hasta que Cristo venga. Allá en el camino quizás se vuelve a quedar y nos volvemos a entristecer, pero nuestro corazón se alegra cuando esta persona empieza a dar pasos de fe y empieza a vivir la nueva vida en Cristo. Eso produce gozo. Eso produce regocijo, y no solamente aquí en la tierra, si aún dice la Escritura, hermano, que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. ¿Y cuándo es que un pecador se arrepiente? Cuando reconoce que lo que está haciendo es incorrecto y lo deja de hacer. Entonces, ¿qué sucede en el cielo? Hay fiesta. ¿Cómo no va a haber regocijo, hermano, al ver que muchos... Yo conozco muchos testimonios para la gloria de Dios de personas que han salido libres del alcoholismo, libres de la drogadicción, libres de cualquier tipo de atadura, y Dios los ha liberado. Claro que nuestro corazón se regocija.
Me regocijé de una persona que me empezó a decir, fíjese que fuimos a la iglesia. Y al llegar en la iglesia, Dios tocó mi corazón y el de mi esposa. Yo me alegré, hermano. Y al siguiente domingo me lleva, el lunes, hermano, me empieza a hablar de lo que hablaron en el mensaje. Yo me sentí regocijado, porque verdaderamente va y escucha la palabra de Dios, pone atención. Y yo más me regocijé cuando, sin saber, un hermano le regaló 2 Biblias, sin que él supiera que él había vuelto a la iglesia. ¿Quién cree que está haciendo eso? Yo me alegré y le doy gloria a Dios por ello. Así se alegraba también el apóstol cuando oía que sus hijos empezaban y no solamente decían voy a la iglesia, sino que vivían lo que estaban predicando. ¿Estamos entendiendo? Versículo 4. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cómo se sentía Juan cuando le decían, los hermanos a los cuales les predicaste, los hermanos de tal lugar, están caminando como debe de ser? Nosotros nos regocijamos, dijo el apóstol Juan. ¿Cómo no nos vamos a regocijar nosotros? Versículo 5, amado. Y aquí son las características que resaltaba el anciano. Gayo. ¿Qué características eran? Gayo era un nombre común en la iglesia, ya lo repetimos, ¿verdad? No vayan a pensar que estoy hablando de... era un ser humano que tenía ese nombre era común en los tiempos bíblicos, aparece en 3 partes en la Biblia, del cual estamos hablando, de Gayo, el de la ciudad de Derbe, de Hechos capítulo 19-29. Hay otro en Romanos a quien el apóstol Pablo, él bautizó, y hay otro más en Primera de Corintios también. Quiere decir que era un hombre común. Pero ya identificamos de quién está hablando, ¿verdad? ¿Qué características tenía este hermano por las cuales Juan se regocijaba? La primera, amado, versículo 5. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. Entonces mi fidelidad y lealtad a Dios la voy a demostrar no con palabras, sino con hechos. Pero esos hechos son el servicio que damos a los demás hermanos. ¿Cómo los tratamos? ¿Somos fieles? ¿Con amor? ¿Con gracia? ¿Estamos tratando de animar a los hermanos? ¿Estamos tratando de encaminarlos como deben de ser? Cuando vamos y dicen, hermano, vamos a orar por un hermano, yo por ese no voy, hermano, ahí no hay fidelidad. ¿Qué tal si se le hubiese informado a Juan que cuando a Gayo le decían que había de prestar un servicio a los hermanos? No, a ese no decía. No se dice eso de él, sino al contrario. Independientemente conociera o no al hermano, él actuaba en nombre de Dios y de él se prestaba su servicio, su vida o su hospitalidad a quien sea, con tal de que el nombre de Dios fuera glorificado en su vida. No lo hacía para exaltarse, sino que lo hacía porque él sabía que estaban prestando un servicio a su Dios. Como usted cuando viene aquí, los hermanos que han prestado un servicio más de alguna vez en la iglesia, que alegre vienen y toman una escobita, hermano, no lo hacen para que lo veamos nosotros, lo hacen para que esté limpia la casa de Dios y están prestando servicio a Dios, ¿verdad? Cuando pasan a cantar y lo pasan con alegría, con gozo, cuando van a evangelizar, van con alegría porque están prestando un servicio ¿a quién? Pero no van de rogado, ¿verdad? Yo no quería venir, hermano, era que no quería venir, si vine porque ya le había dicho, hermano, no venga, hermano. Porque ni a Dios le agrada así. ¿No creen ustedes? ¿Qué tal si yo vengo? Ay, hermano, vieran que vengo a predicar, pero tengo unas grandes ganas de dormir. ¿Qué me van a decir ustedes, hermano? Váyase a dormir. Estoy prestando un servicio a los hermanos y a Dios. ¿De qué forma? De mala gana, pero al contrario de Gayo, ¿va? Él no. Él dice que cuando prestaba un servicio a los hermanos, lo hacía fielmente. Que era lo que Dios demandaba dentro de sus mandamientos. El amor al prójimo. Él lo demostraba. El amor no solo se dice, hermano, yo te amo, hermano, en Cristo Jesús. El amor se demuestra con las acciones que hacemos, con la forma como tratamos a los semejantes. Cuando yo estoy hablando mal de alguien, no estoy siendo fielmente, no estoy sirviendo fielmente. ¿Cuántos sabemos eso? Estoy destruyendo la imagen de Dios. Pero este hermano no anda conforme a la voluntad de Dios. Eso que sea Dios juzgándolo y exhortando a esta persona para que se afirme. Su deber y el mío es orar para que esta persona
se anime a seguir adelante. Allá ella va a dar cuenta, esa persona, de cómo Dios tantas veces le habló y no quiso obedecer. Cuando dice la Escritura, cuando prestas, así dice, ¿verdad? Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. La iglesia sabía y se mencionaba el nombre de este hermano. Los hermanos sabían quién era y cómo era. Han dado, dice, ¿verdad? Los cuales han dado ante la iglesia testimonio. ¿De qué, hermano? De cómo predica. De tu amor. Pero ese amor, él lo decía o lo practicaba. Lo practicaba, correcto. Si hablaban del hermano, hablaban, mira, el hermano una vez bien bondadoso, bien amable. Eso decían. Segunda parte, el versículo 5. Del versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Sabía Gayo que cuando atendía con hospitalidad, con amabilidad a los hermanos y con amor, él sabía, hermano, que eso era digno, porque aquellas personas no lo hacían para los hombres, sino que lo hacían para Dios. Y él, si le pedían, hermano, algo, él los encaminaba, él los decía, hermanos, por aquí debe de ser, aquí deben de estar así, aquí deben de sentirse bien. Y cuando ya se vayan, él les proveía de todo, hermano, porque era una persona dada al servicio de Dios. ¿Qué más dice el versículo 6 al final? Como es digno, ¿verdad? Así dice, de su servicio a Dios. ¿Para qué? Para que continúe en su viaje. Gayo, en pocas palabras, era un oasis para aquellos misioneros de aquel tiempo. Esas personas que abren su corazón, porque ellos saben que estos son enviados por Dios para una obra de salvación y vida eterna. Entonces el hermano se prestaba para ello. 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Esta palabra, ellos salieron por amor del nombre de Él, se refiere a esos misioneros que Gayo muchas veces atendió y que hacían la obra en el nombre del Señor Jesucristo y eran llamados por parte de Él. Eso es lo que quiere decir cuando dice, ¿verdad? Porque ellos salieron por amor ¿a quién? Por amor del nombre de Él. Ese nombre es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos iban a evangelizar, iban en el nombre del Señor Jesucristo. Y lo hacían por amor a Él. Versículo 7. Sin aceptar nada de los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice sin aceptar nada de los gentiles, no se refiere, hermano, que sea prohibido que usted, en un momento dado, Dios puede usar a una persona impía para bendecirlo. Pero lo que se refiere es que ellos decidieron negar los servicios de su vida, hermano, por bienes materiales, sino que lo hacían por amor. No lo hacían porque les pagaban, sino que de su corazón les nacía. Entonces, y si alguien les decía, mire, les voy a dar dinero para que, pero hagan tal cosa, ellos decían no. Habían dejado todo aquello que podrían hacer, hermano, en la vida secular por el servicio a Dios. Eso es lo que quiere decir, por amor a Dios. Hay quienes lo hacen. Y si lo hacen para Dios, la gloria es para Él. Pero si lo hacen para su propio beneficio, es Dios quien les juzgará. Continuemos, versículo 8. Nosotros pues debemos, ¿qué? Aquí le dice, ¿verdad? Acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Porque cuando estaba él abriendo su corazón y siendo amable con estas personas, él estaba acogiéndolos. Él estaba, hermano, cooperando a la obra ¿de quién? De Dios y del ministerio. Yo me recuerdo la primera vez que se realizó culto aquí en Zaragoza hace 10 años. Cuando un hermano, Marvin se llama el hermano, si usted quiere venir a dar enseñanza, aquí está mi casa y aquí está. Eso sí que solo yo voy a estar. Yo creo que Abrancito vino con como de unos 8 o 9 años. El primer culto solo estábamos nosotros 3, ¿verdad? Y el hermano. Hicimos no sé si 2 o 3 domingos, como un mes creo que pasamos donde el hermano. Y solo él se congregaba. Él tuvo a bien acogernos. Él no nos rechazó y la gloria sea para Él. Eso animó mi corazón. Pero también hay oposición.
La hay, porque también en tiempos de Juan la hubo. Vea lo que dice el versículo 9. Ahora vamos a ver el contraste de otra persona que hacía lo contrario, que su servicio no era para glorificar a Dios, porque en la iglesia encontramos mucha gente que sirve para ser exaltado él mismo. Eso hay. Alguien me va a decir, hermano, usted está criticando. No, de ninguna manera. Lo que estoy es siguiendo el curso de la carta, en la que ya se notaba que habían algunos en la iglesia que lo que querían eran ser exaltados ellos. Y cuando yo quiero ser exaltado, le estoy quitando el valor a lo que Dios quiere, a lo que Dios se merece. Y estoy queriendo ser yo. Y ya no es Dios. Y cuando se trata del servicio a Dios, primero impongo mis pensamientos, mis intenciones. Y si no es de acuerdo a lo que yo pienso y de acuerdo a lo que yo siento, en vez de acoger a la verdad, acoger al bien de la obra, me vuelvo un estorbo. Como vamos a ver el siguiente ejemplo. Vimos un ejemplo de un hombre que era leal, fiel a Dios. Ahora vamos a ver un ejemplo de un hombre que se oponía, hermano. Y era que en su momento considerado hermano en la iglesia, pero Juan llega a dudar de él en un momento, porque su forma de vivir no reflejaba lo que predicaba. Vea lo primero que dice en el versículo 9. ¿Estamos, hermanos? Ahora dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Quién es Diótrefes? Es otro personaje conocido de Juan, Gallo y Demetrio. Pero aquí se va a resaltar lo malo de esta persona. Esta persona, hermano, tenía un problema. El problema era que no había muerto a su yo, como muchos en la iglesia. No hemos muerto a nuestro yo, no hemos crucificado nuestra carne. No hemos crucificado nuestros deseos. Cuando eso sucede, todavía anteponemos el yo antes que Dios. Así era esta persona de la cual vamos a hablar del versículo 9 en adelante. Diótrefes, así lo dice, ¿verdad? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el ¿qué? El primer lugar entre ellos. ¿Qué le gustaba a él? Amén, exaltarse a sí mismo. No había matado a su yo. Si algo tenían que hacer, Diótrefes tenía que decir sí o no. De lo contrario, no servía lo que se iba a hacer. Y así hay muchos en la iglesia. No, hermano, lo que van a hacer no sirve. ¿Y por qué? Porque no le hicieron caso a lo que él opinó. Eso existe. Hay muchos Diótrefes en la iglesia. A él le gustaba el primer lugar. A él le gustaba lo de eminencia, ¿verdad? Que mencionaran si había algo bueno. Y ahí estuvo el hermano Diótrefes. Un aplauso al hermano Diótrefes. Eso le gustaba. Lo dice la Escritura, no lo digo yo, hermano. Y cuando no era así, se oponía. Parece ser que esta persona todavía tenía dificultades con su vida espiritual. Ahí no dice que este era prosperado. Ahí no dice que esta persona era un hermano entregado a Dios. Primero le dice, tiene un defecto en su vida. Y quiere ser el primero. Y para ello, hermano, cuando llegaban los hermanos y llegaban, hermanos, queremos ver si hacemos una obra misionera, no los recibía, tenía un problema de hospitalidad. Así dice la Escritura, ¿verdad? Vuelva a leer conmigo el versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace. ¿Qué era lo que hacía? Parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Al parecer tenía un cargo en la iglesia, Diótrefes. Si a un hermano no hacía lo que él decía, no lo corregía, lo expulsaba, hermano. Entonces él era como un dictador dentro de la iglesia. Cuando la Escritura dice que no debemos de enseñorearnos
Porque el Señor de la iglesia, ¿quién es? Es Cristo, correcto. Nosotros solo somos siervos inútiles, que el día que Dios quiera levantar a otro, lo levanta. Pero hay quienes se adueñan de los ministerios. Hay quienes se adueñan, y Diótrefes era uno de ellos. Dice que parloteaba, la palabra parlotear era que cuando daba mensajes, hermano, dentro de su mensaje habían ideas incorrectas. Y esas ideas, ¿cuál era el problema? Nacían de su corazón que todavía no había sido convertido. Porque sus mensajes tenían malicia. Así lo dice la Escritura. Hay muchos que utilizan el púlpito con malicia. Hay muchos que dicen que a dar testimonio vienen y dentro de eso dan una malicia, dan una palabra maligna, defienden su mediocridad, hay quienes lo hacen, o atacan a una persona que para ellos todavía no han nacido de nuevo y tienen algún tipo de diferencias y no comparten, ¿verdad? Y ya desde aquí, estando aquí, hoy le voy a tirar a la hermana. Hoy le voy a tirar a la hermana. ¿Por qué se ha pintado el pelo de blanco si son canas las que tiene la hermana? Pero como en su carnalidad es maligna, ¿verdad? Yo he visto a la hermana. Viera, la esposa del pastor se ha hecho los rayos. Que así es la hermanita. ¿Pero por qué? Porque en su corazón quiere ¿qué? Malicia. Así era de otra. Y la palabra parlotear, ¿verdad? Que su liderazgo y sus mensajes eran con malicia. Y cuando un hermano reconocía que venían otros hermanos completamente de acuerdo a la voluntad de Dios y los saludaban, hermano, Dios le bendiga. Si usted recibe a ese hermano, no venga a la iglesia. Los expulsaba, dice la Escritura. Hay otros que hasta el infierno mandan a los hermanos. ¿Sí? Hay quienes nos propasamos. Si este hermano no hace lo que yo quiero en el infierno, es el deseo de él, no es la voluntad de Dios. Pero hay gente así, hermano. Si usted no hace esto, se va a ir al infierno, hermano. ¿Cómo que es Dios para saber si se va a ir o no? Así era Diótrefes. Y hay muchos Diótrefes en la iglesia. Allá usted si somos Gallo, o somos Diótrefes, o Demetrio. Son tres personajes de los cuales habla la Biblia. Pero continuemos con este segundo, del cual dice la primera parte era que decía que era una persona como dictador, ¿vea? Él se sentía el dueño de la iglesia. Y que en el versículo 9 decía que el primer lugar le gustaba a él. En el 10 nos decía que esa razón daba que Juan quería ir a la iglesia y corregir eso. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando. Mire, Juan era una persona, dijo, si yo llego, voy a decirles las cosas que están incorrectas. Juan sí lo hacía con un fin correctivo. Voy a decirle que esto que está haciendo es incorrecto. El día que yo fuese, así dice, ¿verdad? Segunda parte del versículo 10. Las obras que hace parloteando con palabras como malignas. Ahora, más adelante vamos a ver por qué es que él hablaba así. Cuando yo hago cosas malas, digo cosas malas, ¿a dónde nacen? Todavía en mi corazón hay maldad entonces. Y lo dice el versículo, ¿verdad? Parloteando con palabras malignas contra nosotros. Quiere decir que si llegaba Juan, llegaba Gallo, hablaba mal de ellos, ¿o no? Y si alguien le hablaba a él, lo expulsaba. Hermano, aquí no venga, usted es del enemigo. Hay quienes enseñan tal perversidad que otros hermanos de otra iglesia son del enemigo. Si creen en Cristo Jesús, si se han arrepentido de sus pecados, luchan en el evangelio, son nuestros hermanos, que tal vez tengan una diferencia litúrgica, pero no debemos de verlos como que ellos son el enemigo. No, hermano, son nuestros hermanos en Cristo. Y si tienen deficiencia doctrinal, eso será Dios quien las corrija, pero no por ello nosotros somos quienes para decir esos hermanos no andan en nada. Y eso existe, lastimosamente. Vea lo que dice el versículo 10. No recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Los expulsa, dice. Ahora vamos al 11. Va a hablar de otra persona. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno.
el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Por qué Diótrefes hacía lo malo? Él no había visto a Dios ni lo conocía, hermano. Aquí es donde vuelvo a repetir, posiblemente Juan estaba poniendo en duda la conversión de Diótrefes. Y cuando se refiere a Demetrio, le toma los dos ejemplos. Vaya, le dice, no vayas a imitar lo malo, porque hay algunos hermanos que imitan lo malo. Si el pastor fuma, ¿y si el pastor fuma? ¿Cómo no voy a fumar yo? O sea que si el pastor se va al infierno, usted también. El pastor fuma porque todavía no se ha convertido. Me pongo un ejemplo como yo, cada quien tiene que saber qué área tenemos mal. Y si el pastor roba, también yo, si él es mi ejemplo a seguir, hermano. Ahí dice que si imitan, imiten lo bueno, no lo malo. Hay dos personas, le dice, ahí está Gayo que tiene un buen testimonio y ahí está Diótrefes. Gayo tenía en su corazón benignidad porque su corazón había sido transformado por el Señor. Diótrefes todavía tenía malicia en su corazón. ¿Por qué? Porque no había conocido a Dios todavía como debería de ser. Cuando yo estoy dentro del Evangelio, digo estar dentro del Evangelio, digo ir a la iglesia, pero yo hago cosas desagradables delante de Dios, ¿a dónde está eso? En mi corazón. Y en mi corazón quiere decir que todavía hay malicia, basura. ¿Y esa basura quién la puso? Exacto. ¿Quién le decía a Diótrefes que odiara a los hermanos? Lo que tenía en su corazón. ¿Por qué había rencor? Porque había resentimiento, porque eso había dentro de su corazón. Eso daba testimonio que en el corazón de Diótrefes todavía no había visto al verdadero Dios. Él predicaba, hasta decía que era líder de la iglesia. No dice que le podía imponer a otros hermanos que no hicieran tal cosa. ¿Por qué? Posiblemente se había tomado un liderazgo, pero sin haber sido ni tan siquiera convertido. Por eso Juan desnuda ambas personas, ambas almas, ¿verdad? Ahora cuando se refiere a la tercera persona le dice, no imites. No vayamos nosotros a tomar ejemplo de hermanos que no viven una vida correcta, porque a veces eso agarramos. Con que el hermano hace tal cosa, ¿cómo no la voy a hacer yo? ¿Y quién es él? Hermano, pero allí dice que si su corazón y el mío han sido ya renovados por el Señor, eso se debe de manifestar. Eso se debe dar a conocer. Por eso le dice en el versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Ahí se identifica. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Juan decía, lo que yo digo es verdad, porque tenía un discernimiento, era capaz de discernir en qué estaba actuando esta persona, si en el espíritu o en la carne. Y cuando hablaban de Gayo, decía Juan, su alma es próspera, porque se conduce como debe. Cuando hablaban de Demetrio, también, pero cuando hablaban de Diótrefes, hay que orar porque él no ha sido convertido, claramente él dice. No conoce a Dios, por eso es que todavía tiene manifestaciones del enemigo. Cuando yo doy mal testimonio, hago cosas malas, es porque dentro de mí todavía esa área no se ha rendido al 100%. Y no puede ser. Mi corazón es de Cristo, por lo cual debo de manifestar sobre la vida de Cristo. ¿Para qué, hermano? Para que se dé testimonio que yo he sido convertido y que mis actos demuestran que ha habido una conversión. Eso es lo que estaba dando a entender Juan con esta carta. Terminemos con los saludos, finales de la carta en el versículo 13. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. El deseo de Juan, como lo era para la iglesia a la cual escribe la segunda carta,
era llegar a la iglesia. Allá decía y decirlos de boca a boca, ¿verdad? Aquí dice de cara a cara, porque es persona. Entonces dice, cuando yo llegue, voy a decirte otras cosas que tengo en mi corazón. Yo quisiera escribirte más y quisiera decirte más. Eso dice en el versículo 13. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. ¿Qué era el deseo entonces de Juan? De llegar y conocerlos y hablarlos personalmente. El deseo ese era de Juan. Hay muchas cosas más que quiero describir. Hay muchas más cosas que necesito que sepas. Cuando llegue te las voy a decir. Ese era el deseo. Él no estaba pensando en morir. Porque el creyente, hermano, aunque tiene la seguridad de que la muerte es un paso a la vida eterna, no desea la muerte. Por eso no creemos, ¿verdad? Hay algunos, bueno, cada quien, pero no es recomendable que nosotros nos andemos exaltando. Ay, hermano, yo anhelo morirme. Mentiroso. Es mentiroso, exacto. Ay, Señor mío, tened misericordia de mí. Ese tiene un pensamiento suicida, hermano. Ay, hermano, ojalá que hoy en la noche me caiga la casa encima. Ay, hermano, esos hermanos no deberían de dar testimonio. ¿Ha visto usted que el apóstol Pablo hablaba con ganas de morirse? Él decía, si la voluntad de Dios es que yo viva, que sea para su obra. Pero para mí es ganancia morir. Pero si Dios no quiere, yo voy a seguir sirviendo, decía, ¿verdad? La vida es para el servicio a Dios. Juan no está diciendo, hermano, yo ya me voy a morir. ¿Y saben hacia dónde fueron estos apóstoles? Estos apóstoles fueron al sufrimiento antes de morir. Pero ellos estaban pensando en eso. Ellos estaban pensando en la obra. A veces hay pastores que, algunos, y la gloria sea para Dios, cuando se les oye hablar, dicen, hermano, yo quisiera seguirle sirviendo al Señor. Mi preocupación es que cuando muera el ministerio siga. Están pensando, ¿en qué? En la obra. Pero algunos, hermano, ay, hermano, yo quisiera ser liberado, hermano. ¿Y que está atado, hermano? No, liberado, hermano, de esta vida de desgracia, hermano. Entonces, no está disfrutando la vida en Cristo, disculpe. La vida en Cristo, Dios nos habla y nos llama a amar la vida para glorificar su nombre. No para desastres, no para manifestar las obras de la carne, sino para manifestar las obras del Espíritu. ¿Cuál era el deseo? Quiero ir. Y allí les voy a decir las cosas que en mi corazón, que quisiera escribírtelas, pero prefiero decírtelas personalmente. Porque su anhelo era volver a ver a los hermanos. 14. Porque espero verte en breve. No le dice espero verte más allá del sol. O así dice, iglesia, o yo me he equivocado. ¿Ah? No, y dice que espero verte pronto, ¿verdad? Espero verte en breve y hablaremos cara a cara. 15. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Muchos interpretan, ¿verdad? Cuando dice amigos, es que habían conocidos que no habían sido convertidos en la iglesia. No quiere decir eso, sino que en la hermandad también hay amistad. Y no solo se ven como hermanos, sino como amigos. A cada uno en particular, salúdameles. Los considero, aparte de hijos, hermanos en Cristo, mis amigos. Salúdalos en particular de parte de mí. ¿Hemos aprendido algo de la carta, hermanos? Hemos visto cómo un pequeño texto de una carta resalta el contraste de tres personas. Dos de ellas vivían como lo que predicaban, pero una de ellas predicaba algo que era lo que verdaderamente él era. Si predicaba, era él el primer lugar, porque eso había en su corazón. Usted y yo debemos de tener el discernimiento, no para juzgar, sino para apartarnos y decir, no, esto no es conforme a la voluntad de Dios. Escudriñando la Escritura veo que no es así. Para que Juan haya dictaminado de Diótrefes esto, ¿a dónde fue? Ver la vida que tenía. La vida entonces que yo manifiesto es lo que hay dentro de mi corazón. Si mi vida manifiesta paz, gozo, seguridad, amabilidad, amor,
es porque eso hay en mi corazón, no porque yo lo produzca, sino que lo que por fe he creído, el Espíritu Santo está produciendo en mí. Pero si en mí resalta el mal carácter, las malas palabras, el deseo de la muerte para otros, que les vaya mal, es porque eso hay en mi corazón. Quiere decir que no he sido convertido todavía, aunque venga a la iglesia. En pocas palabras, la carta resalta que yo debo de ser congruente con lo que predico. Si predico una vida cristiana, una nueva vida, esa nueva vida tiene que manifestarse en mi diario vivir. Porque muchos hacen religiosidad de las iglesias. En las iglesias lloramos, en las iglesias somos cristianos, pero al salir de allí salimos resentidos, salimos con raíces de amargura, salimos ayer, mire, algunos hasta salimos con los ojos así, mire, como que torcidos, como endemoniados, hermano. Estos no han nacido de nuevo, hermano. Que en vez de saludar a los hermanos, Dios le bendiga, hermano. No, hermano, estos son hermanos de Diótrefes. Allá cada quien vea que diga soy de Diótrefes, pero usted y yo somos de Cristo. Manifestemos entonces la vida de Cristo. Dejémoslo hasta aquí, hermanos.